Hijos de la Noche, historia de miedo. Todo comenzó una noche oscura y fría, en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un lugar apartado, escondido entre montañas y bosques, donde los caminos de tierra se perdían entre la niebla y los relojes parecían caminar más despacio. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Las historias de fantasmas y leyendas sobre el lugar se susurraban en cada rincón, y la gente aprendió a vivir con el miedo, aceptando que ciertas cosas no debían ser preguntadas, no debían ser tocadas. Entre esas historias, la más temida de todas era la de la bruja del bosque, una figura sombría que nadie se atrevía a mirar de cerca. Se decía que ella había llegado hace muchos años, después de una tragedia que había marcado su vida para siempre. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero los rumores eran constantes. Decían que había sido una mujer común, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio partir, pero su regreso fue aún más extraño. Nadie comprendió cómo o por qué, pero lo que estaba claro es que algo había cambiado en ella. Los más viejos del pueblo decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que había renunciado a su alma a cambio de poder. Desde ese momento se la veía rara vez, siempre envuelta en sombras, pero cuando lo hacía, algo en el aire cambiaba. El viento se calmaba, los animales se volvían extrañamente quietos, y las sombras parecían alargarse por más tiempo de lo normal. Al principio, la gente pensó que solo era una anciana perdida, alguien a quien el dolor y la tristeza habían llevado a la locura. Pero conforme el tiempo pasó, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, fue un niño que desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio irse, ni siquiera sus padres. Luego, un hombre que había tenido un encontronazo con ella simplemente dejó de ser visto. Había quienes decían que él había tenido una conversación con la bruja esa misma tarde, pero cuando sus amigos llegaron a su casa, todo estaba en silencio. Nadie lo volvió a ver, ni su sombra. La gente comenzó a temer, pero pocos se atrevían a hablar. El miedo se volvió un susurro constante, algo que se compartía a medias, con la esperanza de que no fuera cierto, pero sabiendo en el fondo que algo oscuro rondaba el pueblo. Sin embargo, había uno que no creyó en esos rumores. Un joven llamado Javier, curioso y escéptico, que había crecido entre historias, pero que siempre había sido el primero en desmentirlas. Él no le temía a la bruja ni a las leyendas. Creía que todo era solo miedo infundado, superstición. Una noche, decidido a encontrar la verdad detrás de las historias que tanto escuchaba, Javier decidió salir y adentrarse en el bosque por sí mismo. Nadie lo vio partir, pero en el pueblo todos sabían de su valentía, o tal vez de su imprudencia. Se alejó del calor de su hogar, con su linterna en mano, y caminó por el camino de tierra que poco a poco se volvía más oscuro y frío. La niebla, como si fuera una entidad con vida propia, comenzaba a rodearlo, cubriéndolo todo, y a medida que avanzaba, sentía que algo lo observaba. No se trataba de un miedo racional, sino de una sensación extraña, algo primitivo, que le decía que debía dar la vuelta y regresar a su hogar. Pero la curiosidad pudo más. Caminó durante horas, sin escuchar nada más que el crujir de las hojas bajo sus pies y el viento que parecía murmurar su nombre. Al principio, pensó que era solo el susurro del viento, pero pronto comenzó a escuchar algo más, algo que no podía identificar. Alguien caminaba detrás de él, pero al volverse no había nada. La niebla se espesaba más, y Javier sentía que las sombras se alargaban, que el tiempo se distorsionaba como si el bosque se estuviera tragando toda la luz. Fue entonces cuando la vio, o mejor dicho, cuando la sintió. En el borde de la niebla, entre los árboles, algo se movió. Una figura alta y delgada, casi etérea, que parecía estar allí, pero no del todo. Javier no podía ver su rostro, pero sí sus ojos. Eran brillantes, como si reflejaran una luz que no provenía de ningún lugar, dos puntos brillantes en la oscuridad. La figura se quedó inmóvil,
observando desde las sombras, pero algo en su presencia hizo que la piel de Javier se erizara. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y por un instante sintió que su cuerpo ya no le respondía, que algo invisible lo mantenía quieto, paralizado. No podía mover ni un dedo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la niebla, como un sueño que se disuelve al despertar. Javier, sin embargo, no podía alejarse. Algo le decía que debía seguir, que debía adentrarse aún más en el bosque. Las leyendas comenzaban a tomar forma en su mente, y sin saber por qué, sus pasos lo llevaron hacia la cabaña, esa cabaña que, según los rumores, había pertenecido a la bruja. La niebla se hacía más densa con cada paso, y al acercarse a la entrada, una sensación de frío absoluto lo envolvió. La puerta de la cabaña estaba abierta, como si lo estuviera esperando. Sin pensarlo, Javier cruzó el umbral, y en ese momento, algo dentro de él supo que ya no había vuelta atrás. La puerta crujió levemente al cerrarse detrás de Javier. En ese instante, una sensación extraña, como un peso invisible, se apoderó de él. Estaba en el interior de la cabaña, rodeado de oscuridad, con la única luz proveniente de la débil linterna que sostenía en sus manos. El aire estaba denso, húmedo, y olía a tierra mojada mezclada con algo que no podía identificar. A su alrededor, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo en ese lugar había sido tocado. Algo en la atmósfera le decía que no estaba solo. La cabaña no tenía ventanas, solo una pequeña chimenea en una esquina, apagada. En las paredes colgaban extrañas hierbas secas, algunas de ellas conocidas, pero otras completamente desconocidas, con formas inquietantes. Al fondo, una mesa de madera, envejecida por el tiempo, estaba cubierta por una tela negra, sobre la cual descansaba un solo objeto, una vela, quemándose lentamente, con una llama tan débil que parecía estar a punto de extinguirse. El resplandor de la linterna proyectaba sombras extrañas en las paredes, y por un momento Javier se sintió observado, como si los mismos objetos de la cabaña lo estuvieran escrutando en silencio. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el aire parecía volverse más pesado a cada respiro que tomaba. Decidido a no dejarse llevar por el miedo, Javier avanzó hacia la mesa. En su superficie, además de la vela, había una vieja fotografía. La imagen estaba descolorida por el paso del tiempo, pero lo que captó su atención de inmediato fue el rostro de la persona que aparecía en ella, un joven, con ojos apagados, como si estuviera mirando directamente al alma de quien lo observaba. El rostro parecía familiar, pero no podía recordar de dónde. La inquietud se apoderó de él, y cuando levantó la mirada, la brisa que había comenzado a soplar en el exterior se convirtió en un susurro casi imperceptible. El susurro le hablaba, aunque no podía entender las palabras. De repente, un golpe seco resonó desde el otro lado de la cabaña. Javier se giró bruscamente, pero no vio nada. Sin embargo, algo cambió en el aire. El ambiente se volvió aún más denso, más cargado, como si el espacio mismo estuviera buscando tragarse todo lo que había alrededor. Los ruidos comenzaron a multiplicarse, pasos que no podían ser vistos, crujidos provenientes del suelo y un murmullo lejano, como si alguien estuviera susurrando su nombre en un idioma antiguo, uno que jamás había oído antes, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. El joven trató de calmarse, de razonar con la mente que se agitaba, pero algo dentro de él ya sabía que no debía estar allí. El reloj de la cabaña parecía detenerse, y con cada segundo que pasaba, Javier sentía que algo lo rodeaba, algo que no era humano, que no pertenecía a este mundo. El aire se volvía más frío, y sus respiraciones se hicieron más profundas, más entrecortadas. No estaba solo, lo sabía, pero aún así no podía ver nada. Fue entonces cuando, en la penumbra, la vio, de pie en la entrada de la cabaña, como una sombra que surgía de la misma oscuridad.
estaba ella la bruja. Su figura era delgada, casi etérea, como si fuera parte del mismo bosque. No había ningún detalle claro en su rostro, solo ojos. Ojos que brillaban con una luz antinatural, como si reflejaran una llama invisible. Su mirada fija clavada en él lo paralizó al instante, como si pudiera leer sus pensamientos, como si estuviera viendo el miedo que crecía dentro de su pecho. Y por un segundo, Javier pensó que había cometido un grave error. La bruja no dijo una palabra, simplemente observó, inmóvil. Pero su presencia era tan abrumadora que Javier sintió que su corazón se aceleraba sin control, que su cuerpo le temblaba, como si todo su ser estuviera a punto de ceder ante ella. Un sudor frío recorrió su frente mientras intentaba mantener la calma, pero sus piernas no respondían. Era como si la atmósfera misma se hubiera vuelto un peso sobre su cuerpo. En ese instante, la bruja levantó una mano, delgada como una rama rota, y señaló hacia la mesa. Javier miró y vio que la vela comenzaba a encenderse con una luz más intensa, como si algo dentro de ella estuviera tomando vida. El fuego que antes era débil ahora chisporroteaba y se elevaba hacia el techo, y una sensación helada recorrió todo su ser. El susurro aumentó en volumen, convirtiéndose en una voz clara que resonaba en su mente como un eco. No sabía si la estaba escuchando en su cabeza o si era real, pero las palabras se grabaron en su memoria como un veneno que se esparcía lentamente. Tú sabías lo que ibas a encontrar aquí, pero lo que has encontrado es más de lo que puedes soportar. Javier intentó retroceder, pero algo lo detuvo, algo invisible que lo mantenía en su lugar. Era como si el aire mismo lo sujetara, como si el suelo bajo sus pies estuviera tomando vida. El miedo se convirtió en pánico, y por un instante pensó que no saldría de allí con vida. La bruja no hizo ningún movimiento, pero su presencia se volvió aún más abrumadora, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir en ese lugar. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura de la bruja desapareció tan rápido como había aparecido, desvaneciéndose en la niebla que ya comenzaba a colarse por las rendijas de la cabaña. Javier quedó completamente solo, pero el ambiente seguía impregnado por su presencia. No entendía lo que acababa de suceder, pero algo dentro de él sabía que este encuentro había sido solo el principio de algo mucho más oscuro. Javier salió de la cabaña tambaleándose, sin recordar en qué momento sus piernas comenzaron a moverse por sí solas. La linterna colgaba de su mano como si ya no le sirviera de nada, y el aire del bosque le quemaba los pulmones con cada respiración. El silencio era absoluto, pero ya no era un silencio natural, era un vacío, como si el bosque entero contuviera la respiración. Caminó sin rumbo, sin mirar atrás, hasta que se desplomó al pie de un árbol, jadeando, temblando. Trató de convencerse de que todo había sido una alucinación, una mezcla de sugestión, miedo y el entorno sombrío. Pero entonces, al mirar sus brazos, lo notó. Tenía marcas, no rasguños, no cortes, marcas, como símbolos antiguos quemados en su piel, aunque no sentía dolor. Formas geométricas, espirales, cruces incompletas y al centro de su antebrazo un ojo, uno perfectamente delineado. Un ojo que, aunque no se movía, le daba la impresión de estar mirando. Javier se incorporó, sudando frío, y un zumbido comenzó a llenar sus oídos. Era como si el bosque vibrara, como si algo invisible lo recorriera todo. De pronto, los árboles parecían más altos, las sombras más densas, y cada rama crujía como si lo observaran moverse. Ya no sabía si estaba dentro del bosque o si el bosque estaba dentro de él. Un pensamiento lo golpeó como un trueno. No era la cabaña lo que estaba maldita, era el bosque entero, y él ahora era parte de ello. Javier no volvió a casa esa noche, ni siquiera pensó en regresar. Su cuerpo simplemente caminó por él, como si sus piernas supieran que quedarse en ese bosque sería aceptar algo que no entendía, pero que lo estaba consumiendo. El aire le pesaba en los pulmones, como si el bosque no quisiera dejarlo ir del todo,
como si aún lo estuviera respirando. Cuando por fin se detuvo, lo hizo al borde de una vieja carretera rural. Se dejó caer junto a una roca, con la mirada perdida y las manos aún temblando. Encendió su celular por instinto, aunque sabía que no habría señal. La pantalla marcaba las 4:17 de la madrugada, pero lo más extraño era que la batería, que horas antes estaba casi llena, ahora apenas mostraba un 1%. No había usado el celular. No había hecho nada que justificara ese desgaste. La pantalla parpadeó una sola vez y murió. No hubo sonido, no hubo advertencia. Solo se apagó como si algo la hubiera drenado desde adentro. En ese momento, la neblina comenzó a levantarse del suelo. Pero no era una neblina común, no era bruma natural. Esta tenía peso, tenía movimiento, tenía dirección. No flotaba, avanzaba, como si algo caminara dentro de ella. Javier se puso de pie con dificultad. El símbolo en su brazo, ese ojo extraño y esas formas imposibles, seguía marcado en su piel, más oscuro, más profundo, como si se alimentara del miedo que él sentía. Entonces escuchó su nombre, Javier, primero como un susurro arrastrado, casi confundido con el viento. Luego, otra vez, Javier, más claro, más cerca. Se giró de inmediato, con el corazón golpeándole las costillas. No había nadie, solo árboles, sombras y esa niebla que comenzaba a abrazar cada rincón del paisaje. Dio un paso atrás. El suelo crujió y frente a él, entre los árboles, una figura, alta, inmóvil, humana, pero no del todo. Era como si la sombra tuviera vida propia. No se distinguía el rostro, ni la ropa, pero algo en su postura decía que lo estaba observando. Javier quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura levantó una mano, lenta, suave, como si lo invitara a acercarse, y entonces algo cayó al suelo, un objeto pequeño. Javier miró al piso con el pecho apretado. Era una muñeca de trapo, sucia, anticuada, con botones en lugar de ojos y una marca cosida en la frente, el mismo símbolo que él tenía grabado en el brazo. En cuanto la tocó, una imagen lo golpeó con fuerza. Una niña, pequeña, sentada en medio del bosque, sola, llorando, rodeada de bruma, y detrás de ella algo que no era humano. Una silueta agachada, con un rostro que parecía hecho de ramas secas y cuencas vacías por ojos. Javier gritó y soltó la muñeca como si quemara. Cayó de espaldas, con el aliento cortado, y cuando levantó la mirada, la figura ya no estaba. Ni la niebla, ni el susurro. Todo se había desvanecido, como si nunca hubiera pasado. Pero el símbolo en su brazo seguía allí, y ahora ardía como si estuviera vivo. Javier no supo cómo llegó al pueblo. Sus pies lo llevaron como si el bosque mismo lo hubiera escupido, como si ya no le sirviera como presa. Amanecía cuando alcanzó una pequeña estación de policía rural, donde un agente de turno, medio dormido, lo miró con extrañeza. Tenía la ropa sucia, la cara arañada y los brazos cubiertos con lo que parecían quemaduras. Balbuceó algo sobre una bruja, un símbolo, una cabaña entre los árboles, pero el policía solo lo mandó a sentarse mientras llamaba a un médico. No pasó mucho tiempo antes de que alguien del pueblo dijera otra vez esa historia, porque sí, lo sabían, la historia de una bruja que vivía en los bosques. Decían que si la escuchabas llamarte por tu nombre, ya eras parte de ella, que marcaba a los que se acercaban demasiado, que primero te hablaba, luego te seguía, y si no te ibas, te llevaba. Había historias de niños que se perdieron, de excursionistas que nunca volvieron, de cazadores que aparecían semanas después sin poder hablar. Todos decían lo mismo, que la bruja les hablaba como si los conociera de toda la vida, que sus voces favoritas eran las de los que no creían en ella. Javier fue hospitalizado, le hicieron análisis. Ninguna sustancia, ningún rastro de droga, ningún signo de deshidratación o delirio febril. Las marcas seguían en su piel, pero los médicos no sabían decir qué las había causado.
No eran quemaduras normales, no eran cortes ni tatuajes. Los símbolos parecían tener profundidad, como si hubieran sido escritos desde adentro hacia afuera. Lo peor fue cuando, una noche, un enfermero nuevo le preguntó por qué no dormía. Javier, con los ojos rojos y la voz temblorosa, solo respondió: porque me llama por mi nombre y no está afuera, está en mí. Esa misma noche, las cámaras del hospital captaron algo extraño. Javier se levantó de la cama, caminó hasta el espejo del baño y comenzó a hablar en un idioma que nadie reconocía. Luego, con un pedazo de metal, se grabó otro símbolo en el pecho. Cuando lo encontraron, estaba en el suelo, en posición fetal con los ojos en blanco y sonriendo. Después de eso, su familia lo sacó del hospital y lo internaron en una clínica privada. Durante semanas no habló, solo dibujaba. Árboles, figuras con ojos enormes, símbolos en espiral y siempre, una mujer alta con un rostro cubierto por una capucha de ramas. Cuando por fin volvió a hablar, le preguntaron qué quería y él dijo: volver, ella me está esperando. No me va a dejar aquí. Nunca lo hace. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Una noche desapareció de la habitación sin dejar rastro. Las cámaras no lo captaron saliendo. Las puertas estaban cerradas por dentro. Pero sobre la cama, alguien había escrito con carbón una sola frase: si escuchas que te llaman por tu nombre en el bosque, no respondas. Pasaron los años y de Daniel nunca se volvió a saber. Solo quedó el silencio del bosque y la advertencia de no responder cuando te llamen por tu nombre. Si esta historia te atrapó, deja tu like, suscríbete y cuidado si alguien te susurra desde la oscuridad.